anatómicamente, ¿sí? Anatómicamente en tres regiones, así como el globo ocular que se les enseñó también en clases prácticas se dividía en tres, el oído también se divide en tres. Y esas divisiones son un oído externo, un oído medio y un oído interno. Así se divide. El oído externo básicamente sería este, externo. El oído medio sería este y el oído interno sería pues este. El oído externo está conformado a su vez por dos estructuras importantes. Estas estructuras son, por un lado tenemos el pabellón auricular y por otro lado tenemos el CAE. El CAE significa conducto auditivo externo. Todo lo que están viendo aquí, lo que conocemos como oreja, se llama pabellón auricular. Y este sería el conducto auditivo externo, que obviamente ingresa hasta el oído medio, pero es parte del oído externo porque ahí es cuando inicia. ¿Sí? ¿Qué función tiene el pabellón auricular? El pabellón auricular está hecho precisamente de una manera más o menos irregular, con diferentes indentaciones, con diferentes cuencas, con diferentes convexidades y concavidades y ramas, para que pueda captar las ondas sonoras. Las ondas sonoras que vienen del medio externo son captadas gracias al pabellón auricular. Y estas ondas sonoras que las podemos representar como si fuera más o menos así, ¿no? Estas ondas sonoras, ¿sí? Vienen y el oído las capta. El pabellón vibra para captar estas ondas sonoras y estas ondas sonoras las va a transmitir directamente al conducto auditivo externo. Cuando ingresa al conducto auditivo externo estas ondas sonoras, aquí ya el oído, recuerden que tenemos unos pequeños pelitos, folículos pilosos especializados que les llaman vibrisas. Muchos tienen aquí, ¿no? Algunos tienen más grandes, otros más pequeños, de diferente coloración y demás. Estas vibrisas son como un mecanismo de defensa, así como tenemos los pelitos de la nariz, que también se llaman vibrisas, van a proteger al oído, al conducto auditivo externo, de que no ingresen tal vez algún cuerpo extraño, algún insecto. Claro que la protección no es total, pero sí ayuda bastante a poder entender cómo es que estas vibrisas están presentes. ¿Sí? Muchas veces ellas sostienen o impiden el paso de estos cuerpos extraños. Cuando las ondas sonoras llegan al conducto auditivo externo, entonces el conducto auditivo externo tiene dos porciones, una porción ósea y una porción cartilaginosa y una porción ósea. La cartilaginosa está afuera, es un tercio, mide más o menos 8 milímetros y la porción ósea mide más o menos 16 milímetros y es la parte más interna que se conecta con el oído medio. ¿Sí? Vamos a ver eso enseguida también, hay imágenes para eso. Entonces vienen las ondas sonoras, ¿sí? Atraviesan este conducto que tiene forma de S, una S alargada, ¿sí? Esa forma tiene el conducto auditivo externo. Vienen las ondas sonoras y lo primero que hacen es chocar con esta membrana llamada la membrana timpánica o tímpano. Esto que están viendo aquí, de color rojito, se llama la membrana timpánica. Por lo tanto, las ondas sonoras suenan, rebotan y vibran con esta membrana. Esta membrana lo que hace básicamente es disminuir los sonidos fuertes. Cuando hay un sonido muy fuerte, un sonido de intensidad elevada que puede dañar las estructuras internas del oído, lo que hace la membrana timpánica es vibrar. ¿Para qué vibra? Para disminuir la intensidad de esa onda sonora fuerte y al disminuir la intensidad de la onda sonora fuerte, lo va a pasar a la cadena de huesecillos, que se llama, pues tenemos el yunque, el martillo y el estribo. Sí, yunque, martillo y estribo. Son los huesecillos más pequeños que tenemos como seres humanos. De hecho, el huesecillo más pequeño es el estribo. El estribo mide unos 2.4 milímetros de tamaño. Imagínense, 2.4 milímetros. Es el huesecillo más pequeño que tenemos en el cuerpo, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué hacen esta cadena de huesecillos? Como dice, cadena de huesecillos, reciben esas ondas sonoras que la membrana timpánica ha disminuido. Si es que la onda sonora es muy fuerte, van a pasar a través de la cadena de huesecillos y el estribo es el que se comunica con una ventana, ¿sí? Que es la ventana oval que está en el oído interno, para que de esa manera el sonido llegue hasta el oído interno y esta a través de su diferente anatomía, que tiene líquido, tiene conductos y tiene nervios, recibe el sonido y lo lleva a la corteza cerebral. Vamos a ver enseguida cuál es la corteza cerebral y a qué áreas llega. Así funcionan las ondas sonoras en la fisiología del oído.
¿no? Todo esto es una serie interesante de mecanismos que actúan una tras otra para poder entender realmente cómo es que escuchamos, ¿sí? ¿Qué es hipoacusia? ¿Qué es hiperacusia? ¿Qué es tinnitus? ¿Qué son acúfenos? ¿No? Que van a ser términos que ustedes ya van a ir aprendiendo poco a poco. Por lo tanto, de esa manera nosotros podríamos explicar brevemente cómo funciona el oído. Ahora, ¿qué pasa si la onda sonora es muy fuerte o el ruido que estamos escuchando es fuerte? Han debido ustedes alguna vez, ¿no? Cuando están en el aeropuerto o cuando están en un concierto, ¿no? Y justo están al lado del parlante, de los bajos y demás. El sonido es tan fuerte que te dicen los amigos, la mamá, el papá, los hermanos, abre tu boca, abre tu boca. ¿Para qué? Para que no se tape tu oído. Es una denominación social que se conoce desde hace mucho tiempo atrás. Cuando hay un sonido muy fuerte que la membrana timpánica no puede disminuir, ni la cadena de huesecillos, entonces ese sonido, ese ruido puede terminar dañando la cóclea, el vestíbulo, puede terminar dañando tu oído a nivel interno y ya puedes tener incluso sordera o disminución de la audición permanente, ¿no? Porque tenemos unos ganglios muy sensibles al sonido que vamos a hablar después. Por lo tanto, el sonido hay que controlarlo. Es importante saber qué cantidad de sonido, qué intensidad llega. Por lo tanto, al abrir nosotros la boca, lo que estamos haciendo es disminuir la presión interna del oído por la llegada de esa onda fuerte. Y eso tiene que ver mucho con esta trompa, esto que están viendo aquí de color verdecito que estoy dibujando. Se llama la trompa de Eustaquio. No confundan con la trompa de Falopio, como alguna vez algún estudiante confundió. Eso es del útero, nada que ver. Trompa de Eustaquio, así se llama. Esta trompa de Eustaquio tiene la forma de una tuba. Aquellos que conocen instrumentos saben que es una tuba, tiene esa forma, ¿no? Y esta trompa de Eustaquio nace en el oído medio, se abre en el oído medio, se continúa por debajo del oído interno y va a llegar hasta la parte posterior de la cavidad nasal, ¿sí? Llega a la cavidad nasal. Por eso es que muchas veces cuando ustedes se soplan o se limpian la nariz con un papel, ¿no? Están limpiándose la nariz, al limpiarse la nariz, ¿nunca les ha sucedido que se tape el oído? Si se tapa el oído y alguna vez te pasó esto, es porque te sonaste fuerte la nariz, enviaste bastante aire dentro de la nariz para poder limpiarte la mucosa nasal y ese aire pues pasó a la trompa de Eustaquio y directamente produjo un aumento de la presión, ¿sí? Óptica a este nivel, justamente donde está el oído interno y la cadena de huesecillos medios. Por eso es que sentimos que se tapa, es esa sensación. Solamente es un aumento de la presión de aire debido a que te sonaste fuerte. Claro que eso en cuestión de unos pocos minutos desaparece porque el oído controla sus presiones, la trompa controla sus presiones y nuevamente vuelves a escuchar, ¿no? Así de simple. Entonces es por eso. Cuando abrimos la boca, cuando hay un sonido muy fuerte al aperturar la cavidad oral, estamos en cierta manera bajando el piso de la cavidad nasal, lo cual en cierta manera ayuda a que esa gran cantidad de sonido fuerte que está ingresando hacia la membrana timpánica pueda disminuir en cierta manera al aperturar la cavidad oral. Sí, hay que aperturar la cavidad oral. ¿Por qué? Porque la cavidad oral está separada de la cavidad nasal solamente por la apófisis palatina del hueso maxilar y la posición transversa del hueso palatino. Y está recubierto, ustedes han visto cuando hemos visto maxilar, de mucosa y demás, ¿no? Por lo tanto, esta parte de la mucosa puede realmente aliviarse con aperturar la cavidad oral, ¿sí? Es para eso que sirve. Estamos hablando un poquito de fisiología, ¿no? Del oído, de cosas muy frecuentes que en algún momento ustedes van a presentar o tal vez han presentado. Ahora sí, entremos a la anatomía pura de este órgano, del sentido de la audición. El oído externo, entonces, se conforma de tres partes. Oído externo, oído medio, oído interno. El oído externo se conforma de, vamos a nuevamente a marcar, del pabellón auricular y el conducto auditivo externo. El oído medio se compone de el tímpano o membrana timpánica y la cadena de huesecillos, que es el yunque, martillo y estribo, y parte de la entrada de la trompa de Eustaquio, ¿no? Y el oído interno se va a componer de tres estructuras que se llama la caracola. Si ustedes se fijan aquí, tiene la apariencia de un caracol. Por lo tanto, la cóclea, el vestíbulo
¿sí? Tenemos el vestíbulo y los conductos semicirculares. Esto vamos a apreciarlo en este momento uno por uno. Vamos a empezar hablando sobre el pabellón auricular, que es lo que nos interesa para conocer. Embriológicamente, esto es importante porque ustedes van a llegar a este tema, si es que todavía no han llegado, deberían tocar esta parte. Tenemos tres capas germinativas, el ectodermo, mesodermo y endodermo. Embriológicamente, el cuerpo tiene tres células madre grandes. Las células madre llamadas células madre totipotenciales, pluripotenciales y multipotenciales. Las totipotenciales, como el nombre lo dice, toti viene de total, nos pueden formar un embrión entero. Las células totipotenciales pueden formar todo un cuerpo humano, solitas ellas, porque son las más poderosas de todas las células que tenemos. Y eso está también en su libro que pueden revisar, ¿no? Las pluripotenciales son las que van a originar estas capas germinativas, que es el ectodermo, mesodermo y endodermo. Ustedes por embriología van a aprender que cada capa germinativa va a formar diferentes tipos de tejidos y órganos. Y las multipotenciales son células madre que se encuentran solamente en un tejido específico. Por ejemplo, hay células madre en el intestino, multipotenciales en el folículo piloso. Cuando tú te depilas, cuando te haces la depilación corporal de ciertas zonas de tu cuerpo, ese pelo vuelve a crecer, ¿correcto? Pues sí, crece. ¿Por qué? Porque en ese folículo piloso, a nivel de las capas de la dermis, tenemos células madre multipotenciales. Por más que los cortes vuelven a crecer, a menos que te hagas una depilación profunda con cera y otros similares donde termines sacando las células madre. Entonces el crecimiento ya no se da en mucho tiempo. O puedas utilizar tal vez una depilación pues con láser. Esas matan directamente a las células multipotenciales. Bueno, no vamos a entrar a detalle porque esto es tema del docente de embriología. Pero a nivel ectodérmico, hablamos de las células madre multipotenciales. Miren, el conducto auditivo externo, ¿sí? La capa externa de la membrana timpánica y la porción celular del oído interno van a provenir del ectodermo embriológicamente hablando. El pabellón auricular, la capa media de la membrana timpánica, la cadena osicular, la porción ósea del oído interno vienen del mesodermo. Y el epitelio de la caja timpánica, es decir, toda esa capa de recubrimiento que tiene la membrana timpánica, que tiene un techo, un piso, pared lateral, medial, etcétera, que vamos a ver también. Y la trompa de Eustaquio se refiere, proviene del endodermo. ¿Sí? Y esto no deben olvidar, porque aquí estamos haciendo una relación entre anatomía y también embriología. El oído externo se compone de pabellón auricular y conducto auditivo externo. ¿Qué es el pabellón auricular? Es una lámina irregular de cartílago elástico, a eso es histología, cartílago elástico, ¿no? Hay tres tipos de cartílago, fibrocartílago, cartílago elástico y cartílago hialénico. El pabellón auricular es cartílago elástico y como todo cartílago carece de vasos sanguíneos. Por lo tanto, las estructuras que están por debajo del cartílago van a ser las estructuras que van a nutrir al cartílago. Y está recubierto de piel, a excepción del lóbulo del pabellón auricular, que no es cartílago, que lo vamos a ver en breve. El conducto auditivo externo tiene forma de S. Y esto es pregunta de examen que siempre hago a mis estudiantes de cualquier semestre. ¿Qué estructuras en el cuerpo tienen forma de S? Pero no es una forma de S así. Se llama S itálica porque es una S alargada. Esto llamamos una S itálica. No es la S que todos hemos aprendido, no en la infancia. Esta S itálica, hay tres estructuras en el cuerpo que tienen esta forma. El conducto auditivo externo es una de ellas, la clavícula es otra de ellas y la cresta ilíaca también tiene forma de S itálica, ¿no? Así que ahí se los voy resumiendo, estas estructuras que se aparecen a la S itálica. Este es el pabellón auricular, conocido comúnmente como la oreja, ¿no? Pero ustedes que están estudiando anatomía, pues ya saben el nombre pabellón auricular. El pabellón auricular, todo este tramo de aquí, todo esto es cartílago hialino, o elástico o fibrocartílago. Elástico, no se olviden, no confundan, por favor. Y les decía que en la parte inferior no es cartílago. Esto se considera lóbulo o el lobulillo de la oreja. Aquí no hay cartílago. Lo único que vamos a encontrar en el lobulillo de la oreja es fibras musculares, tejido adiposo, tejido conectivo, vasos sanguíneos, algunas terminaciones nerviosas y se acabó. Pero principalmente tejido adiposo que luego va a estar recubierto de piel. El resto sí es cartílago.
Por lo tanto, ¿dónde hacemos las diferentes perforaciones para colocarse sus aretitos que les gusta hoy en día hasta varones y mujeres, ¿no? Se colocan aquí sus diferentes perforaciones. Obviamente, como todo proceso que estamos rompiendo vasitos, sangra, pero si lo desinfectamos y hacemos una buena asepsia y antisepsia de la zona, no pasa nada. Ese orificio tiende a cesarse por reparación celular o reparación tisular, ¿no? Como cualquier otro orificio que sea perforado. Pero ¿qué pasa si te haces una perforación en el cartílago o te lo hace a una persona que realmente no conozca de las complicaciones de perforar el cartílago? ¿Han visto aretitos? Hay aretes que las chicas se colocan así, ¿no? Cruz aquí, aquí, no sé, por todos lados se colocan estos. Yo he visto en algunos estudiantes, bueno, exageradamente, yo lo estoy exagerando más. Así que tengan mucho cuidado porque si se perfora el cartílago, el cartílago es avascular, puede producirse una necrosis no cartilaginosa por destrucción y deformación del tejido porque no tiene vasos sanguíneos. Así que cuando se hacen las perforaciones, tú me dirás, doctor, pero yo he visto que tengo aretes, yo me coloco aquí, 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 aquí. Está bien, pero eso han sido perforaciones en tu piel, ¿sí? A tu piel. Si haces en la piel no pasa nada, pero si atraviesas el cartílago, ten mucho cuidado porque es posible que se produzca un tipo de muerte en esa estructura. Así que ojo con eso. Las estructuras, por lo tanto, del pabellón auricular son las siguientes. Este es el rama del hélix, la rama del hélix. Como tiene la forma de un hélix, pues a esto le dicen el pabellón, ¿sí? Rama del hélix. Pero así como hay una rama del hélix, esta sería la raíz. Esta sería la raíz del hélix, ¿sí? Y el resto sería la rama del hélix. Así como tenemos un hélix, también tenemos que tener un antihélix. Y el antihélix es esto que están viendo aquí. Este es el antihélix, que se va a dividir superiormente en dos ramitas. La primera se llama la rama superior del antihélix y esta la rama inferior del antihélix, ¿no? Entonces, antihélix y hélix. Entre la rama superior del antihélix y la rama inferior del antihélix tenemos una fosita llamada fosita triangular, aunque ahora algunos libros le dicen la fosa navicular. Tiene forma de nave, otros dicen tiene forma de triángulo pirámide, pero esos son los dos nombres que deben aprender. Entre el hélix y el antihélix tenemos una pequeña, miren, como una pequeña estructura cóncava, mejor dicho, que parece un canal que está tallado entre dos estructuras que están totalmente sobresaliendo la misma, ¿no? A esto le dicen la fosa escafoidea o escafa, porque tiene la forma de una fosita seca, ¿sí? Una fosita llamada la fosa escafoidea o escafa. ¿Dónde se encuentra esa fosita? Entre el hélix y el antihélix. Ahora, aquí vamos a ver dónde está la raíz. Esta, que es la raíz del hélix, esta va a dividirte al oído en dos, ¿sí? Dos fositas también. Miren, aquí tenemos esta fosita superior a la rama o a la raíz del hélix. Y claro, inferiormente también tenemos esta, ¿no? Esta. ¿Cómo se llama esto? A estas dos fositas las denominamos la concha. Esa es la concha de la oreja, la concha del oído, la concha. Bueno, no quiero decir qué más. Es la concha simplemente. ¿Por qué? Porque tiene una forma de concha. Ustedes vean qué son los animales marinos, vean ahí los crustáceos, van a ver de dónde viene la denominación de concha. Y claro que la inferior ya sería la entrada al conducto auditivo externo. Esta sería la entrada al conducto auditivo externo. Para terminar, tenemos aquí dos eminencias que salen de la parte inferior del pabellón. Esta que ven aquí, una eminencia que sobresale y otra, ¿no? La primera, la que está cerca a la sien, se llama trago y la otra se llama antitrago. Trago, antitrago. Así les dicen, ¿no? Trago, antitrago. Entre ambas vamos a tener una escotadura. Esta escotadura se llama la escotadura intertrágica. Tanto en el trago como en la escotadura y en el antitrago vamos a tener estas pequeñas vibrisas. Miren, ustedes pueden visualizar ahí los pelitos que están saliendo, ¿no? Salen así. Así que aquella persona que quiera cortarse esto tenga mucho cuidado porque el retiro brusco de estas vibrisas te puede formar simplemente un folículo llamado foliculitis del CAE. Es decir, que estos folículos pilosos van a estar en relación con glándulas sebáceas. Si tú te los sacas de manera brusca, ¿sí? Estos pelitos, no lo haces con cuidado,
puedes producir una infección del folículo piloso y su glándula sebácea, y eso te va a dar un signo del trago positivo, te puede dar otorrino, y bueno, muchas cosas más donde invaden dos bacterias. ¿Sí? Así que lo vamos a dejar ahí para no entrar a detalle de este semestre porque no les corresponde. Pero ahí está. Trago, antitrago, escotadura y esos pequeños folículos pilosos que se llaman las vibrisas. Este es considerado el pabellón auricular. Para terminar con esta explicación, nosotros tenemos muchas personas, a ver si ustedes logran verse ahí con los familiares de su casa. A este nivel vamos a tener una pequeña sobresaliencia del hélix. Puede ser aquí o puede ser aquí, ¿sí? En algunas personas sale y protruye más que otras. Estos son los tubérculos de Darwin, tubérculos auriculares de Darwin. Generalmente no se aprecia bien en todas las personas, pero hay personas que pueden tener una pequeña sobreelevación de estas zonas del lado, del borde, tanto externo como interno del hélix. El tubérculo de Darwin nos indica que esta persona posible o probablemente tenga rastros de evolución, ¿sí? Porque no son más que vestigios, vestigios que los libros, en base a la teoría de Darwin, han fundamentado científicamente que hay personas que evolucionan, ¿no? Los que creen en la teoría de la evolución. Ahí está un fundamento más. Dicen que cuando evolucionamos, el cuerpo deja pequeños rastros o huellas para los cuales podríamos identificar de dónde proviene esta persona. Entonces, una persona que tenga estos tubérculos de Darwin simplemente indica evolución, nada más, ¿no? Son rastros, son vestigios que han quedado durante el desarrollo embrionario y que se han ido, pues, ya haciendo prominentes en el desarrollo fetal y que en la edad adulta se pueden apreciar en algunas personas. Sin embargo, es una teoría, si bien está fundada, ha sido rechazada también por muchos que creen en la teoría creacionista de que no somos evolución del mono, sino que realmente hemos sido creados, ¿no? Imagen y semejanza de Dios. Yo les doy las dos versiones para que ustedes saquen sus conclusiones. Por supuesto que yo soy de la teoría creacionista que cree que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios y no provenimos del mono. Entonces, ahí está, la conclusión es para ustedes, es necesario mencionar esos tubérculos. Este es este es el conducto auditivo externo. Miren, tiene forma de S itálica, lo habíamos mencionado. Los límites del conducto auditivo externo. Esto es importante que se lo aprendan. Límite anterior. Anteriormente se limita con la articulación temporomandibular. Posteriormente se limita con las celdillas mastoideas, que serían todas estas de aquí, y con la tercera porción del nervio facial, ¿no? Entonces eso es importante. Inferiormente se limita con la cápsula parotidia, ¿sí? Esta sería la cápsula parotidia, que está en relación con el borde posterior de la rama ascendente de la mandíbula. Superiormente se relaciona con la fosa craneana media, claro, vamos a tener la fosa craneana media aquí, ¿sí? Justamente a este nivel, la fosa craneana media, y por el conducto de las meninges, donde están recubriéndolas, externamente con la concha que habíamos mencionado, ¿no? Que es una división gracias a la raíz del hélix. Y la membrana timpánica, claro que es la membrana timpánica, internamente hasta ahí termina el conducto auditivo externo. Y eso es lo que ustedes deben aprender porque va a estar en su evaluación, tanto del hito como del procesual y la práctica. Ahora, el conducto auditivo externo se divide en dos partes, no anatómicamente, pero sí fisiológicamente. Miren, un tercio, es decir, todo esto que tenemos aquí, un tercio, esto, de donde nace, que sería aquí hasta donde está la línea roja, esto mide 8 milímetros. Esto es cartílago. El resto, que es el más grande, que sería 2 tercios, ya es hueso. Se llama porción cartilaginosa la primera y a la segunda porción ósea, como lo pueden ver en las líneas de color negro. La primera mide 8 milímetros, la segunda 16 milímetros, ¿no? Pero ¿para qué será importante conocer qué parte del conducto es cartílago y qué parte es hueso? Pues bastante, para mucho. Si la lesión, imagínense que una persona que está nadando en la piscina y le gusta siempre nadar, o personas que se bañan 1, 2, 3 horas al día y no suelen secarse bien los oídos y mantienen una humedad constante, a estas personas les da otitis externa difusa, que es la otitis del nadador. Hay dos bacterias que abundan, especialmente la Pseudomonas aeruginosa es una bacteria que abunda en piscinas y en el agua potable. Por eso es necesario secarse bien la oreja cuando salimos de la ducha, cuando salimos de la piscina. Si hay una humedad constante, esta pseudomona puede producir lesiones en la piel a nivel del pabellón auricular y por continuidad y evolución de la enfermedad puede llegar a afectar hasta la porción cartilaginosa, es decir, la entrada, un tercio de la entrada del conducto auditivo externo.
La segunda bacteria que puede producir esto es el Staphylococcus aureus, ¿no? Claro que hay tratamiento para las dos, por supuesto. Pero ¿qué pasaría si existiría una lesión que ya produzca un material purulento por la misma bacteria o por otra bacteria y que haya llegado hasta la porción ósea? Miren en la parte superior por los límites. Esto es la porción mastoides, ¿no? Aquí tenemos la apófisis mastoides. Y aquí abajo tenemos la articulación temporomandibular y luego la membrana timpánica. Si hay un material purulento, sea ocasionado por bacteria o algún otro microorganismo, o algún cuerpo extraño, también puede ser producido por una presencia de un mosquito, una hormiga, una garrapata, que animales, ¿no? Insectos pueden ingresar al oído cuando estamos dormidos o desprevenidos. Si se aloja en la parte ósea del conducto externo, va a producirte mastoiditis, que es una inflamación de la apófisis mastoides del temporal, y eso te va a producir lesiones a nivel cerebral, como una cefalea, dolores de una cefalea holocraniana, te puede producir también perturbación del sueño. Esto ya es una infección que ha llegado a la parte ósea y seguramente por continuidad va a llegar al oído medio, al oído interno. Entonces, estamos hablando de una patología grave que necesitaría un otorrino y tal vez hasta quirófano para poder limpiar y supurar y dar antibióticos por la vena, no por vía parenteral. Pero también en la parte inferior tenemos la articulación temporomandibular. Se va a afectar la articulación temporomandibular y te va a dar trismos, es decir, contracciones involuntarias de la mandíbula. El músculo massetero, el músculo temporal que llegan a ese nivel van a estar afectados y el paciente no va a poder aperturar y abrir la boca como lo hacía antes, ¿no? Si llega a la membrana timpánica la infección, esto es terrible porque nos va a producir tinnitus, es decir, esos sonidos, esos ruidos que escuchamos en el oído, ¿no? Y bueno, muchas cosas más si el proceso infeccioso llega a partes del oído. Bien, por eso es importante conocer qué parte es cartilaginosa y qué parte es la ósea. La piel se continúa con el pabellón y contiene folículos pilosos que hemos hablado que son las vibrisas, glándulas sudoríparas, luminosas, sebáceas en el tejido subcutáneo. Las sebáceas son las que producen cerumen y son las que están más abundantes, por eso es que hay bastante cerumen en la oreja y no se debe limpiar con cotonetes porque al usar cotonetes o similares materiales algodonosos, lo que hacemos es estimular a las glándulas sebáceas a que produzcan más cerumen y no estaríamos solucionando nada. Tampoco hay que introducirse, como algunas personas se introducen, objetos punzantes, brochet, llaves, ¿no? ¿Para qué? Para cuando tienen prurito o escozor en el oído, se introducen estos objetos porque muchas veces pueden lesionar la membrana timpánica y producirse hemorragias y luego sorderas permanentes. La manera correcta de limpiar esto simplemente es a través de solución fisiológica que lo hace el otorrino, aunque ustedes lo pueden hacer en casa, pero necesitan un chisquete, como se llama así, que es una herramienta parecida para botar el suero y una riñonera o algo similar para recepcionar el agua. Bueno, en otro momento conversamos cómo hacer la limpieza del oído. Me quedan solo 20 segundos para que finalice esta sesión. Me gustaría continuar.